Juan Bernardo Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un ex magistrado judicial, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, procesalista importante y además agrarista importante en su país. Autor de muchas obras, autor de proyectos de códigos procesales. Además, un hombre que durante su vida como magistrado hizo una lucha denodada, realmente importante, larga y a veces infructuosa para obtener una mejora sustancial en la calidad de la justicia. Voy a conversar con él acerca de la oralidad, de los proyectos que se hicieron, voy a hablar del Poder Judicial de Costa Rica, del Poder Judicial actual en Costa Rica, y voy a terminar conversando también sobre otras de sus especialidades, que es el derecho agrario, la importancia de la existencia de un fuero agrario. Pero yo quiero contarles algo, por quien no conoce Costa Rica. Es un país diferente, excepcional. Es el único país en América que tiene en el presupuesto fijada un porcentaje, perdón, en la Constitución tiene fijado un porcentaje del presupuesto total para adjudicarlo al funcionamiento del Poder Judicial. Ese es el 6% que sea vigente desde hace muchos años y con el cual el Poder Judicial puede hacer construcciones importantes de edificios en ciudades pequeñas del país. Uno llega y la cosa más importante es precisamente el Palacio de Tribunales. Yo he visto allí, por ejemplo, un culto a la naturaleza. Cada tapa de luz está hecha con una madera distinta del país. Es realmente una maravilla, ¿no? Es un país que no tiene policía, que no tiene ejército. Es un país donde el fiscal está separado del Poder Judicial. Es un país de larga tradición democrática. Por tanto, vale la pena hacer esta experiencia en esta conversación con un hombre distinguido de ese país, ¿no? Además, amigo mío de hace muchos años, hemos compartido infinidad de congresos. Es un hombre mucho menor que yo, pero bueno, hemos compartido generacionalmente, hemos compartido mucha actividad juntos. Mi querido Ricardo, bienvenido a este conversatorio. Te recibe con todo afecto y la admiración de siempre. Quiero que estés en tu casa y ya te tiro tu primera pregunta. Quiero que le cuentes a quien nos está oyendo cómo fue la lucha por el oralismo cuando Costa Rica estaba todavía en el régimen anterior. Bueno, muy buenas tardes, mi muy querido maestro. Un gran abrazo hasta Argentina. Quisiera tal vez iniciar diciendo o comentando un accidente que tuve yo. Yo fui a estudiar a Italia en el año 1976, Derecho Agrario. Me becaron para estar en la Universidad de Florencia, pero mi profesor de Derecho Agrario vivía en Pisa y era más económico Pisa, así que yo me trasladé para Pisa. Por pura casualidad, eh, se publicó en el 76 una ley en Venezuela de jurisdicción agraria y el profesor Carrozza de Pisa me pidió que hiciera un comentario. Era una ley, desde luego, de carácter procesal. En Florencia yo tenía como profesor a Alberto Germanó, que había escrito un libro que se llamaba Il processo agrario, de 1975, y conversando con él, me dijo: Ricardo, ¿por qué no sube al piso siguiente, que ahí está el Instituto de Derecho Procesal? Y el director del instituto es Capelletti.
Bueno, yo me acerqué a este instituto, conocí bastante gente y comencé a frecuentar la cátedra de él, Perdón, estamos hablando de Mauro Capelletti, Mauro Capelletti. que tuvo gran influencia en Argentina, traído al país por la gente de La Plata, a cuya cabeza estaba en ese momento don Augusto Mario Morelo. Continúa, Exactamente. que tuvo además una importante tarea estaba estudiando sobre acceso a la justicia, y él fue el que instaló en La Plata toda la temática de acceso a la justicia. Estoy hablando de ese señor, lo está mencionando acá mi amigo Celedón. Continuar, por favor. Bueno, tuve mi primer acercamiento a Capelletti, a su obra, y desde luego por medio de su consejo, pues a las obras completas a las obras completas de Calamandré y obras de la misma cátedra, de la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia. A mí me quedaban muchas horas libres porque yo tenía que viajar de Pisa a Florencia para llevar mis cursos de Derecho Agrario, pero en esa forma fui conociendo el tema de la oralidad. Recién se había publicado el libro ese de El testimonio de la parte, el testimonio de la parte en la oralidad, y lógicamente el planteamiento de toda esa cátedra, es decir, no me refiero solamente a Capelletti, sino a sus alumnos todos, hablaban y escribían de la oralidad. Eh, Eso significó que yo pude no solo comentar aquella ley venezolana, sino que también me correspondió publicar en la revista de Distrito Agrario un comentario al Fuero Privativo Agrario del Perú. Y así fue conociendo una gran cantidad de leyes de esta materia. Desgraciadamente, pues mi profesor de Derecho Agrario decía que lo que yo estaba estudiando y lo que estaba investigando no era precisamente derecho agrario, es decir, no era derecho agrario sustantivo. Sin embargo, trabajé mucho en esta materia, presenté una tesis en España sobre este tema, eh, y regresando a Costa Rica en el año 1979, llegué y le propuse había un congreso, si mal no recuerdo, como en el mes de mayo, en relación con la aprobación de un código procesal civil, y le propuse al profesor Orman Arguedas, que era el coordinador de ese congreso, que me permitiera hacer unos planteamientos sobre la oralidad en el proceso civil. Y Interrumpo para el público. Olman Argueda Salazar era un juez de primera instancia de lo civil de San José, que a la sazón, en un congreso que estuvo presente en México, coincidió con la fundación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en el cual representó a Costa Rica durante muchísimos años. Sigue vivo todavía el doctor Olman Argueda, ¿no? sí, Vive. cómo no, vivo y muy activo. Pues él me dijo que ya eso se había discutido en un congreso anterior y que estaba excluida completamente la oralidad. Inclusive para ese código procesal civil se había pedido a Alcalá Zamora y Castillo que hiciera unas bases. Sin embargo, no se siguieron las bases establecidas por Alcalá Zamora y Castillo. Y en esa oportunidad, debido a mi imposibilidad de participar, me fui para México, donde en septiembre de ese año 1979 tuve el gusto de conocer a mi amigo Alvarado Belloso y a muchos otros procesalistas brillantes que recuerdo. Estuvimos ahí, y yo presenté, porque era un congreso de derecho procesal agrario.
presenté ahí dos trabajos y yo seguí vinculado al tema de la oralidad y del proceso agrario en la cátedra. Posteriormente me correspondió, siempre estando en la cátedra universitaria, mi participación muy activa en lo que fue la Ley de Jurisdicción Agraria aprobada en 1982 y a partir de ahí me interesé mucho por la materia. En el 83 creamos el posgrado en Derecho Agrario con la idea de preparar jueces para que fueran los jueces que conocieran de derecho procesal y de derecho agrario para hacerle frente al nuevo sistema que no entró en el 82, sino que entró hasta el año 1988. Claro, yo protesté muchísimo frente al Poder Judicial de que no se abrieran los tribunales agrarios y quizás mis intervenciones fueron equivocadas porque dio tiempo para preparar a muchos jueces para la materia. En 1990, yo creo que también por una gran casualidad me nombraron a mí como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, teniendo escasos 38 años. Y ya en la Corte, pues asumí un liderazgo en relación con la materia procesal, bueno, con toda la materia agraria, con la materia procesal. Como en 1990 y tantos, propuse la creación de una comisión de oralidad y la Corte, en vez de crear una comisión de oralidad, me metieron en una comisión que trataba sobre el tema del arbitraje y se llamó Arbitraje y Oralidad. Ahí redactamos la ley de resolución alternativa de conflictos y posteriormente nos correspondió trabajar con la oralidad. Eso significó que desde 1998 comenzamos a redactar algunos documentos. La Corte me encargó, al igual que hizo con Alcalá, redactar unas bases para lo que sería un código procesal general fundado en la oralidad. Yo había, en mi regreso a América Latina, había tenido oportunidad de conocer la experiencia de Uruguay y algunas otras experiencias, igual que en Europa tuve la oportunidad de conocer la experiencia alemana y la experiencia austriaca. Llegando al punto de que se redactó unas bases. Estas bases llegaron a la comisión la tuvo por presentado el documento. Y entonces yo me di al atrevimiento de publicar un libro que se llamó Salvemos la Justicia. En este libro se contempla todo lo que serían los planteamientos para introducir la oralidad, humanizar la oralidad, tener un criterio de mayor acercamiento entre el juez y las partes. En fin, todos estos principios fundamentales que señalamos. Afortunadamente, yo logré acercar a la comisión que yo presidía, la de oralidad, a un gran procesalista con el cual tengo una entrañable amistad, que es Sergio Artavia Barrantes. Sergio es un muchacho de un gran conocimiento de derecho comparado y un gran conocimiento del derecho. Oye, Sergio Artavia es hoy el mayor procesalista costarricense, ¿verdad?
Sí, yo creo que Sergio Artavia y Carlos Picado, pero Sergio Artavia es un hombre dedicado exclusivamente al derecho procesal, con cantidades de libros publicados. Precisamente en este momento estamos escribiendo entre él y yo uno que se llama Derecho Procesal Agrario, que esperamos que salga, me imagino que en un par de meses. Pues Sergio se acercó a la comisión, comprendió algunas de las ideas que yo tenía, que era básicamente en ese momento tratar de tomar como fundamento el código procesal tipo para América Latina que habían redactado Jelsi Vidar y, Vescovi y y su Torello. compatriota Vescovi, entre los dos. Enrique Vescovi, Luis Torello y Adolfo Gersi Vidal. Hicieron No, Luis Torero no. el proyecto de código modelo. Luis Torello participó posteriormente, siendo magistrado, en la redacción del código. El código se llama único. ¿Cómo se llama? El código General de proceso. general del proceso. Pero en las bases fueron ellos dos. Pues yo tuve la oportunidad antes de llegar a la corte de conocer la experiencia de Uruguay. Incluso le, tuve también la osadía de plantear algunas críticas, como era el hecho de que ellos tenían oralidad en primera instancia y después tenían apelación, que era escrita e incluso casación, con lo cual no funcionaba el sistema. Eh, Estando ya con algunas redacciones, eh, conocí a la Fundación Konrad Adenauer, que ellos muy gentilmente nos llevaron a un grupo de juristas costarricenses. Fuimos dos magistrados, dos diputados, dos abogados, entre ellos Sergio Artavia y Rodrigo Montenegro, también magistrado de la Corte, ex vicepresidente de la Corte, y conocimos toda la experiencia alemana de la oralidad, que es realmente impresionante. Impresionante porque, no obstante que uno quisiera pensar que los alemanes son formalistas en materia procesal, los números de ellos son de mucha rapidez, y después conocimos todo tipo de tribunales de instancia, de apelaciones, en fin, se conoció muchísimo. Todas estas experiencias se volcaron en lo que fue el proyecto de Código Procesal General. Del Código Procesal General, más o menos sucedió. Ese fue tu proyecto. Sí, ese fue mi proyecto. Nosotros, con esos diputados, redactamos un primer libro. La idea era que todos los institutos del derecho procesal estuvieran en un solo código. Es decir, desde la demanda hasta la casación deberían ser iguales en civil, en comercial, en agrario, en familia, en todas las materias. Pues había un segundo libro sobre los procesos y un tercero sobre las jurisdicciones especializadas, porque cada una de ellas tiene sus particularidades. No se puede tratar la materia de familia igual que la materia comercial, ni la materia agraria, etcétera, sino que tenía sus particularidades. Cuando llegamos a la parte de las jurisdicciones especializadas, comenzó a haber todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas porque, como usted sabe muy bien, profesor, en las cortes y en todos estos lugares hay feudos que son manejados por algunos y que no permiten ni admiten la participación de nadie. Entonces, los que primero comenzaron a crear problemas fueron la gente de derecho laboral,
con algunas manifestaciones que me parecen absolutamente incongruentes e ilógicas, como que los laboralistas estaban acostumbrados a un código de trabajo donde estaba la parte sustantiva y la parte procesal, y que cómo era posible que pusieran en un código de trabajo que estuviera la parte sustantiva y por separado otro código. Así fue también con la materia de familia, materia muy compleja, porque por razones que usted debe comprender, aquí las magistradas nuestras tomaron una bandera en cuanto a familia y violencia doméstica. Y prácticamente todas las juezas son juezas en Costa Rica en esa materia. Entonces, temas como la conciliación para ellos era inaceptable, porque la experiencia de ellas era que cuando había una conciliación, por ejemplo, en violencia doméstica, había pronto un homicidio de la víctima, que ellas introdujeron la palabra del femicidio. Y también otras materias ahí. La cosa es que, dado que el código no avanzaba y que la Corte no quería seguir, o por lo menos el presidente de la Corte no quería poner en agenda la discusión sobre ese Código Procesal General, yo tomé la decisión de renunciar al Poder Judicial, indicando que yo no quería estar en una corte que no quería avanzar para el mejoramiento de la justicia. Oye, Entonces, ¿esa corte la presidía don Luis Paulino Mora? no era presidida por don Edgar Cervantes. Bien. Esa era presidida por don Edgar Cervantes. Yo presenté la renuncia y hubo una reacción en la Asamblea Legislativa, al punto que un grupo considerable de diputados hizo una publicación donde no me aceptaban o me instaban a retirar la renuncia y a continuar luchando por la reforma procesal. Eso le dio un golpe muy grande al proceso. Y finalmente, para octubre de ese año, octubre, noviembre, ya la Corte había aprobado el Código Procesal General. Yo había pasado pues una época, un periodo muy duro de sacrificio, no solo en la redacción, sino de los ataques que no fueron ataques propiamente judiciales o académicos, sino que pues llegaron a los extremos de ataques personales. Y entonces yo, aprobado el código, tomé la decisión de salir del Poder Judicial. Con la sorpresa de que en enero siguiente, ya estando aprobado el código, la misma Corte nombró una comisión revisora, una comisión compuesta por jueces. La nuestra era de magistrados y con un gran procesalista como Sergio, y se nombraron jueces superiores. Estos jueces duraron como 5 años revisando ese Código Procesal General para sacar un Código Procesal Civil y Comercial. La Corte les devolvió la revisión que habían hecho, indicándole que no era que les habían encargado un Código Procesal Civil, sino que les habían encargado un Código Procesal General. Al final de cuentas, la misma Corte les aprobó eso. Ya se habían separado, se habían divorciado la materia laboral, se había divorciado la materia de familia, se había divorciado la materia agraria, es decir, todos querían su propio código. Oye, tal vez el problema haya sido que se lo dieron a los jueces. ¿Por qué en América Latina siempre se le da a los jueces hacer esto cuando el proceso es en contra de ellos, es a favor del imputado, para que tenga su día en la corte, ¿no? Los abogados son siempre funcionarios de piedra en la redacción de los códigos. Y así les va también, y así les va. Bueno, perdóname la interrupción. Yo voy Bueno, hilando en mi concepción general del problema tu interesantísima charla. Dale. bueno, efectivamente los jueces
piensan primero en ellos y después en lo demás. Tanto yo como Rodrigo Montenegro y el mismo Sergio Artavia éramos personas que veníamos de ser litigantes, que teníamos una visión diferente de la experiencia judicial. Lamentablemente, como decía, esto le fue concedido a los jueces. En materia de familia, recientemente se acaba de aprobar el Código Procesal de Familia, que entrará a regir, no estoy seguro si en el 2022. Es decir, que si nosotros ya en el año 2000 teníamos aprobado un Código Procesal General, para realizar ese mismo código ajustado a cada una de las disciplinas, pasaron 15, 17, 20 años. En un juego efectivamente de jueces, donde por sus características se prohibió el ingreso de litigantes, de juristas, y a ellos les quedó la responsabilidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. En materia agraria, la concepción que nosotros teníamos era que existiera un juez que tramitara el proceso y llevara a la audiencia preliminar, y después se nombraba un tribunal, el cual dictaba la sentencia, cuyo único recurso era casación. Pero como en agrario existen jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia y el recurso de casación, en agrario volvieron a la estructura, porque los jueces superiores no iban a perder su estatus y se mantuvieron en lo mismo. Igual ha sucedido con las otras materias. En la materia de derecho del trabajo, pues ha habido muchos problemas porque magistrados y jueces redactaron su código, pero después pidieron la intervención de la OIT para que les ayudara a la redacción de este nuevo código, y lógicamente la OIT introdujo todos los procedimientos especiales de todos los convenios que había aprobado Costa Rica y que nunca habían sido incorporados dentro de ningún código ni ninguna ley. Pues esto ha traído grandes discusiones en materia de huelgas. En fin, el problema fue que se quedó atascado el sistema procesal durante muchísimos años. Mucha gente muchos jueces dedicados exclusivamente a la redacción y redacción de un código. Que siguieron el Código Procesal General, sí, en gran medida sí. Pero, por ejemplo, en aquella época nosotros que comenzamos con el Código Procesal General, los administrativistas se separaron del proyecto pero los administrativistas que trabajaban con nosotros, a los cuales se llevaron, introdujeron todos los institutos, y el Código Procesal Contencioso Administrativo me parece a mí que es el más auténtico, el más cercano al Código Procesal General. Pero hablando con los jueces, por ejemplo, con los jueces de lo civil y de lo agrario, fueron jueces que no fueron a conocer la oralidad del contencioso administrativo, quedando a pocos kilómetros unos tribunales de otros. Es decir, que ahora tenemos una especie casi de Torre de Babel, donde hay igual o más 5 o 6 casaciones, 5 o 6 plazos distintos para dar traslado a la demanda, medidas cautelares todas diferentes, en fin, que el procesalista de hoy pues tiene que tener un conocimiento muy amplio de todos estos códigos. Oye, Ricardo, y entonces, ¿cuál es el estado actual de
de aceptación de la justicia costarricense. ¿Qué dicen los abogados serios de la justicia, del funcionamiento de la justicia? ¿Están conformes? ¿Prefieren 1000 veces el peor de los arreglos a esperar una sentencia, como ocurre en la Argentina, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión? En, en el contencioso administrativo, que es el que más ha funcionado, porque tiene más de 10 años de existir, tiene muchos jueces tramitadores, muchos jueces de sentenciadores, hay jueces de conciliación, hay jueces de todo tipo, jueces de A ver, Vic, ejecución. por favor, ¿qué significa muchos jueces? ¿Cuántos son? Bueno, para el contencioso administrativo deben haber por lo menos, no sé, unos 50 jueces. ¿Para qué población? Una población de 5 millones de habitantes. Es un juez cada 100.000 habitantes. Y no solo eso, un contencioso administrativo muy escriturizado, y después, como todo debe resolverse en audiencias, el señalamiento de las audiencias es con mucho tiempo posterior. Es decir, a mí me están señalando audiencias de juicios iniciados hace ya bastantes años, para 2, 3 meses posteriores, y me siento hasta contento porque se ha llevado. O sea, a ver, desde que está en condiciones de fijarse la audiencia hasta su realización, ¿cuál es el promedio de tiempo que transcurre? Es difícil de señalarlo, ¿ah? Lo que está durando más es la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar tiene que ser llevada por los jueces que llamamos, o que se llaman en el código, jueces tramitadores, es decir, los que reciben la demanda, corrigen la demanda, dan traslado de la demanda, anotan la demanda, en fin, toda esta parte primera, y que posteriormente tienen que señalar para la audiencia preliminar. Entonces, esta parte de ahí se ha entrabado mucho porque se ha escriturizado mucho la materia, y después no hay suficientes salas para realizar estas audiencias. Desde un principio, cuando nosotros iniciamos con este tema de la oralidad, usted conoce los tribunales de Costa Rica y conoce las oficinas de los jueces. Son oficinas donde caben 5, 6, 7 personas. Pero los jueces como que han patrimonializado su oficina, porque ahí tienen las fotografías de los niños, su toalla, tienen su cepillo de dientes, etcétera, y ahí no entra nadie. Y ellos quieren realizar las audiencias en salones que tengan capacidad para 40, 50 personas, ¿no? Desde un punto de vista, tienen razón, porque en esas salas se graban con video todas las audiencias preliminares y las audiencias complementarias. Pero también se llega a la exageración de que no hay contacto, cada vez hay menos contacto con los litigantes. Uno pretende hablar con un juez tramitador, y entonces hay jueces o juezas que están por encima de esos jueces tramitadores, que impiden, esa es la palabra exacta, el contacto con esos jueces. Con esos jueces no se puede hablar. Esos jueces, cuando uno pretende una audiencia o conversar con ellos, la primera excusa es que tienen que estar todas las partes presentes, y a lo mejor lo que uno pretende es que vea que hay una audiencia que hay que resolver, o alguna cosa así. Es decir, Oye, eso, perdóname, me meto una valla. Eso de que los jueces no aceptan hablar con una parte y no está la otra presente, es un invento argentino. Es un código de ética judicial que hizo un ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, un connotado filósofo que fue magistrado de la Corte, hablo de Rodolfo Vigo.
Yo siempre le critiqué esa actuación, porque ellos dicen que no es ético escuchar el alegato de oreja. Yo no creo que, he sido muchos años juez, no creo que siempre haya un alegato de oreja. Lo que creo es que el funcionario tiene que atender la petición de la parte. Si hay un constitucional derecho de petición, yo tengo que atenderlo. Contra la virtud de pedir está el vicio de pedir está la virtud de no dar, no tengo por qué darlo, ¿no es cierto? Ni puede dudarse de mi imparcialidad porque te escucho solamente a vos en la presencia del otro. Pero a ver, si yo quiero pedirle, por ejemplo, que advierta alguna circunstancia especial por una medida cautelar de extremo, me está robando el chiquito, se está llevando un hijito del papá, y la mamá, ¿qué? ¿Voy a llamarlo el abogado? No se entiende el problema, ¿no? Yo creo que en el fondo es una cuestión absolutamente perversa. Es para justificar el no trabajo. Es mi opinión personal, ¿eh? No en todos los casos, por supuesto. Pero no entiendo ni admito eso que me estabas contando, que se ha instalado en toda América Latina. Nadie te recibe si no está en otra parte, con lo cual nunca ven a nadie, porque vos no podés hacer un pedido especial en frente del otro, que es contra el otro, precisamente. Perdóname la interrupción, digamos. No. Aquí lo que, bueno, hay acuerdos internacionales y cosas de estas que aquí lo llegaron a tener en un código de independencia judicial. Es decir, se ha llegado a extremos impresionantes. Una exalumna mía y ex letrada cuando yo fui magistrado de la Corte, en el código procesal agrario intentó poner que era motivo de excusa o recusación el hecho de que uno de los litigantes hubiera sido profesor de ellas. Bueno, imagínense que en una universidad como la nuestra, que se deben de llevar, que deben de contar con, no sé, 60, 70 profesores, no es posible que un juez le tenga temor al profesor de Derecho Romano que le dio lecciones hace 30 años. Afortunadamente eso se eliminó, pero el temor de los jueces es algo tremendo. En algunos casos, como ha señalado, en las oficinas judiciales, pues los jueces tienen su automóvil en el sótano del edificio, pero hay otros edificios en que no se les hizo sótano. Entonces tienen que salir a pie. Y sobre todo, y quisiera que no se me califique por estos comentarios que hago con las juezas, pero hay juezas que cambian de acera cuando uno se las topa, o se las topa un litigante, o la saluda un litigante, o un compañero, o una compañera, como si a un juez se le contaminara con hablar. Yo recuerdo haber tenido, cuando fui magistrado, la presencia de ilustrísimos juristas, ex profesores míos, que el hecho de recibirlos, darles un trato como se merecían, escucharlos, en modo alguna perturbaban ni mi imparcialidad ni la imparcialidad de la sala, porque eso no es así, ni se puede sospechar eso. Es de sentido común, es de puro sentido común lo que está diciendo, ¿no? Bueno, también hay otro problema, querido maestro, es que hay algunos litigantes corruptos que le señalan a las partes que deben pagarle a los jueces, pagarle a tal para dictar una sentencia. Eso es verdad. Entonces, le sacan un porcentaje superior de honorarios al cliente. Para el juez. Para el juez. Entonces, esa corruptela proviene de diferentes fuentes.
Y estos señores, pues, creo yo que esas actitudes son actitudes antiéticas que deberían ser sancionadas muy fuertemente, Pero ¿no? hay que echarlos de la profesión. Lo que hay que hacer es echarlos a esos bandidos de la profesión y no evitar que los buenos no pueden hablar con los jueces. Porque además esos abogados vandallos no son muchos. La abogacía en general es una abogacía seria, prudente, honesta y mansa. Y no son tantos, son pocos. Pero en lugar de eso, en lugar de castigar y echarlos para siempre al olvido, a los malos, los castigamos a todos. No se oye a nadie por las dudas me vengan a ofrecer un dinero. Es una absurdidad. Pero aquí hay Es un dos miedo problemas. cerval que tienen los jueces que tienen miedo de actuar. No saben el poder que tienen. Son Aquí hay jueces dos, prejuiciosos. sí, aquí hay dos problemas. Un problema muy complejo es la superproducción de licenciados en Derecho que creen que por el hecho de ser licenciados en Derecho ya tienen que ser abogados. Ahora aquí en Costa Rica la cantidad de abogados es bárbara. Está llegando, creo, a más de 20.000 abogados en un país pequeño como el nuestro. Se ha hecho un examen de ingreso en el Colegio de Abogados y ya hay diputados que han planteado inclusive proyectos de ley para indicar que los exámenes del Colegio de Abogados deben ser imparciales. Absurdos de esa naturaleza. Y por el otro lado, el problema de la gran cantidad de abogados y otros que no llegan a ser abogados es la competencia desleal. Es decir, si los honorarios para un trámite determinado son $20,000 y el cliente puede ir y recorrer las oficinas de unos tantos abogados hasta encontrar precios de $1,000, pues en esa competencia desleal, donde no se respetan ni las tablas de los aranceles o de honorarios, pues va creando una confusión. En Costa Rica, no sé en Argentina, pero en Costa Rica cualquiera puede recurrir a casación en cualquiera de las materias, aunque no sepa ni siquiera En de qué se todas trata partes de casación. América Latina te recibiste y al día siguiente podés ir en casación, lo que es una tontería, ¿no? En Inglaterra están los abogados de toga roja, son los que pueden actuar ante el almirantazgo después de toda una vida de haber litigado y mostrar su cultura jurídica, su honestidad, su integridad. Acá no, vos te recibís y mañana podés actuar ante la corte, lo que es un dislate, ¿no es cierto? Pero de eso no nos hablamos más, ¿eh? Sería antidemocrático, antipopulista. Nadie lo pensaría, como te están diciendo ahora en Costa Rica, que quieren tomar un examen, evitar el examen del colegio de abogados. Oye, pero todo De, esto, de, de, ¿quién juzga la competencia desleal en Costa Rica? ¿Hay un colegio profesional o un tribunal al efecto? no, es el mismo colegio de abogados que tiene una fiscalía bastante fuerte, bastante bien integrada, que tiene muchos abogados, los cuales llevan procedimientos administrativos contra muchos abogados y lógicamente hay ¿Y suspensiones. lo sancionan de verdad? Ahora es Sí, el sí, sí, chachá en la cola. sí, 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 sí hay sanciones. No solo por la falta de pago de la colegiatura, sino también por actuaciones indebidas en el ejercicio de la profesión. Eso es muy importante, Ricardo, ¿eh? Sí, igual se Oye, hizo. a ver, es lo mismo. La funcionalidad tribunalicia de San José, capital de la República, que el resto del país. Hay jueces de menor calidad intelectual en el resto del país. La justicia atiende peor en el resto del país. Aquí no se podría afirmar de que hay dos justicias, ¿no? No podría afirmarse de que hay una justicia de la capital y una justicia de fuera de la capital.
En realidad el país es muy pequeño. Costa Rica tiene 4 provincias en el interior que están a pocos kilómetros de distancia: San José, Cartago, Heredia y Alajuela, y tiene 3 provincias que colindan con el mar Atlántico, Limón, y con el mar Pacífico, Guanacaste y Punta Arenas. Eh, Quizás sí hay la intención de todos los jueces de tratar de estar en San José, pero las diferencias no son diferencias muy grandes de la calidad de unos y otros. Desde luego hay juzgados muy malos, que se sabe que son muy malos, ¿verdad? E igual procedimientos que llegan a ser desastrosos. Uno de los graves problemas que ha habido en Costa Rica fue que la materia procesal civil ha tenido competencia para conocer de todos los juicios cobratorios. Entonces, de los juicios cobratorios, aunque no parezca, son miles y miles y miles y miles y miles de juicios cobratorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las tarjetas de crédito le dan crédito a todas las personas sin ninguna garantía. Y entonces hubo que ser, por ejemplo, en un lugar determinado, un juzgado exclusivamente para tarjetas de crédito. Hubo que crear un procedimiento especial y rápido que se llaman juzgados de cobros, cuando todo eso debería estar fuera del Poder Judicial. Cuando los riesgos de estas empresas multinacionales que le dan crédito a todo mundo, sabiendo que son malos pagadores, no tiene por qué llevar el Poder Judicial. Entonces, ¿Y cuál sería para vos la solución? ¿A dónde tendrían que ir para cobrar eso? Yo te di un préstamo a un insolvente, no me lo pagó. Yo quiero hacerle un pleito. ¿Por qué? Porque voy a tener una sentencia, que va a tener una prescripción del acto judicata, ya la podré meter una inhibición general en el registro, y si algún día gana la lotería, cobraré. ¿Cómo suplanto? O sea, ¿dónde lo llevo a la empresa que prestó el dinero? ¿La nacional o la internacional? ¿Qué pensás vos? yo creo que se puede perfectamente, al igual como se ha hecho con los arbitrajes, que se pueden autorizar, eh, digamos, oficinas o empresas o cámaras que se encarguen de los cobros y que cobren también a los cobradores, porque en el caso nuestro pueden haber cobros de millones que pueden durar muchos años dentro del Poder Judicial con una labor impresionante que significa el desperdicio de funcionarios judiciales que deberían de dedicarse a otras materias. Es decir, la desjudicialización es lo que yo pienso que hay que hacer. La desjudicialización, si mal no recuerdo, en Uruguay tienen un sistema similar en que se lleva al juez ejecutor, pero no es juez del Poder Judicial. Se pueden crear organismos o lugares donde se puedan realizar estas materias. Aprovecho para mencionar que en Costa Rica también ha entrado en crisis el arbitraje, ¿no? Ha entrado en crisis el arbitraje porque en el arbitraje eh, se da la circunstancia de que todos los que están vinculados a esta materia se inscriben en todas las cámaras, en todos los centros de arbitraje como árbitros y además litigan como no árbitros. Entonces, todos los bufetes tienen sus árbitros que también litigan en esa materia. Yo creo que en este campo, creo, y tendría que retractarme posiblemente,
creo que ha llegado a haber mucha corrupción. Mucha corrupción porque si nosotros dos llevamos un arbitraje, el que va a decidir es el presidente de nosotros dos. Y si nosotros dos pertenecemos a bufetes, que quizás nos ponemos de acuerdo para poner un tercero, amigo de ambos o cosas de esa naturaleza, el presidente en muchos casos se sabe que actúa indebidamente. Esto ha traído al traste con el arbitraje, lo cual hubiera sido diferente si se prohibiera a los árbitros a participar como abogados en los procesos arbitrales. Es decir, de poco sirvió la desjudicialización en esa materia. Oye, en mi país no tenemos cultura arbitral. No. Tenemos tribunales arbitrales en los colegios de abogados, en las bolsas de comercio, en las facultades de derecho, pero el abogado medio no va al arbitraje, porque le tiene desconfianza al abogado que está como árbitro, ¿no? Es una desconfianza innata, ¿eh? Yo tuve una sola experiencia arbitral muy, muy importante y salí disparado de ella, ¿eh? Y me juré nunca más ir a un arbitraje en el tribunal de mi ciudad, un tribunal importante, además con árbitros importantes, ¿no? Oye, estamos teniendo ya los últimos minutos de esta conversación. Quiero que me cuentes, porque fue la pregunta que te hice al final, ¿por qué una jurisdicción agraria? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la necesidad? Yo no la tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué habría una necesidad de una jurisdicción agraria? Ya como experto en derecho agrario te lo estoy haciendo la pregunta. Desde hace muchísimos años, en una ley muy vieja de 1961, se prohibió la creación de tribunales de tierras, como en muchas otras leyes de América Latina, que mencionaron la creación de tribunales de tierras. ¿Cuál era el problema para crear eso? ¿Qué problema había? ¿Qué se solucionó con esa ley? Bueno, con esa ley se llevó a conocer en forma muchísimo más rápido que la materia procesal civil, pero muchísimo más rápido, una serie de juicios importantes, todas las discusiones, por ejemplo, derechos reales, reivindicaciones, acciones negatorias de estos trámites especiales de inscripción de tierras, contratos agrarios, etcétera. Todo esto se llevó a la jurisdicción agraria y durante largos periodos se resolvió en plazos muy inferiores a la mitad de lo que se resolvía en materia procesal civil. ¿Por qué? ¿Cuál fue el milagro ese? ¿Jueces especializados? Jueces especializados que nosotros formamos en nuestros posgrados, tanto en materia procesal como en materia sustantiva, a los cuales yo diría que más del 90% de los jueces agrarios son jueces que tienen especialidad y conocen mucho mejor de estas materias que a veces los jueces civiles. Hace poco tuve un juicio en el contencioso administrativo donde yo discutía la indemnización de unas tierras que tenían que pagarle el Estado a un grupo grande de campesinos que habían usucapido antes de la creación de una reserva. Fuimos al juicio de lo contencioso. Los jueces no sabían lo que era una trocha, no sabían lo que era un camino, no sabían lo que era ni siquiera la usucapión. No sabían ni siquiera qué era la usucapión. Acabo de tener
un proceso cuantiosísimo, cuantiosísimo de responsabilidad contra unas empresas transnacionales por la venta de agroquímicos. Tenía que ir al contencioso administrativo porque también se demandó al Estado. Y los jueces de lo contencioso no sabían la distinción entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Y en la sentencia dicen que hay responsabilidad objetiva, pero que la parte demandante no probó la relación causal entre el daño, entre el sujeto dañoso y el daño causado. Cuando precisamente en la responsabilidad objetiva no se tiene por qué demostrar eso. Entonces, el ignorantismo derivado de la especialidad o de la no especialidad a veces traen consecuencias jurídicas terribles. En este Código Procesal Agrario hubo la participación de una serie de personas que tienen que ver con el derecho ambiental, con el derecho alimentario, etcétera, y también los agraristas, los jueces agraristas, que han traído hacia la competencia material asuntos del contencioso administrativo, asuntos como quiebras, insolvencias, etcétera. Bueno, en el libro o en los libros que estamos escribiendo sobre esa materia, Sergio y yo decimos definitivamente que eso no es agrario. ¿Por qué? Porque puede ser el juez, como puede ser el legislador, el que tiene la ocurrencia de introducir materias que no tienen absolutamente nada que ver dentro de una disciplina. Yo creo que cada disciplina merece tener jueces especializados, pero aquí caemos en lo de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que a veces el especialista es una persona que conoce muy poco de nada, conoce mucho de poco y conoce nada de todo. Tal vez nosotros, Adolfo, que nos ha correspondido ser grandes, bueno, o investigadores de las diferentes materias, o estar presente en diferentes disciplinas, pues no nos mortifica entender que tanto para la materia procesal como para la materia sustantiva tenemos que verla dependiendo de la jurisdicción donde está establecida, pero hay personas que no. Yo acabo de ver el día de ayer una conferencia entrando ya a regir el Código Procesal de Familia de un profesor de Derecho de Familia que dice que todos los procesos de Derecho de Familia están en las normativas especiales, como el Código de Familia, como el Código de la Niñez, como el Código de tal. Y él es profesor de Derecho de Familia que se opone a la entrada en rigor de un Código Procesal de Familia. Y así fue como por ejemplo, con el Código Procesal Penal en toda América Latina. Todos los procesalistas de penal se opusieron a la existencia de nuevos códigos. ¿Por qué? Porque la comodidad del abogado, la comodidad del abogado es quedarse con lo que estudió cuando pasó por la facultad. Y todos sabemos que si hay alguien que tiene que pasar de su condición de estudiante a su condición de estudioso, es el abogado. El abogado tiene que estudiar todos los días, tiene que aprender todos los días, tiene que excluirse de algunas disciplinas porque no puede abarcarlas todas. Pero en nuestra materia procesal, mi querido amigo Adolfo,
hay problemas en esa materia. Entonces, todos saben de todo. Ahora que hablábamos de la casación, yo tuve la suerte, como he tenido en muchos países, fui a conocer profundamente la casación francesa durante 4 meses. Y en Francia hay 50 casacionistas. Que eso no va contra el principio de igualdad ni contra ningún principio. No, no. Son 50 personas que han hecho concursos para recurrir a casación. No son todos. Que manejan la técnica, que manejan los precedentes, que manejan absolutamente todo. Y así tiene que ser para muchas otras materias. Es decir, posiblemente el juez salido de la facultad debería de comenzar por los asuntos de ínfima instancia y a medida que pasen los años comenzar a avanzar en otras materias. Pero no puede un aprendiz de fútbol ir a jugar al mundial si no ha pasado por diferentes etapas. Oye, ya estamos ya al final. Yo, a la vejez viruela, yo he sido defensor siempre de la alta especialización. Yo en mi vida judicial he sido experto en desalojos, experto en responsabilidad extracontractual y experto en familia. Y cuando fui juez. Y cuando me tocó abogar, siempre he tenido problemas con los expertos. Por eso acabas de decir vos, ¿no? Que saben mucho de nada y poco de todo. Y hoy ya de vuelta, y no litigando más, yo no tengo la suerte tuya que seguís litigando. Si me preguntás qué prefiero, te diría que yo quiero un clínico general. No quiero el especialista en la uña derecha, en la uña del dedo derecho. Quiero el clínico general. Porque es el que ve desde arriba el problema. Ese me lo puede mandar al especialista, ¿no es cierto? Pero ir en primer lugar a un traumatólogo, yo iría primero a un clínico general. Y eso me parece con los jueces, por lo menos los jueces de civiles, ¿no? Que tienen que tener una experiencia. Claro, no están preparados para eso, tenés razón vos, ¿eh? Pero el problema es que hay que prepararlos. Y que los concursos sean de omnisapiencia, no de un asunto que alguna vez te puede pasar si te pasa. Me es una experiencia de viejo, ¿no? Oye, Ricardo, llevamos una hora charlando, te agradezco mucho el encuentro, muy enriquecedor para mí, muy fructuosa la historia de la oralidad en Costa Rica bueno, y el resultado final de todo esto, ¿no? Seguir litigando, seguir siendo admirable en esto, que Bueno, seguís. yo no podría estar retirado, no sé, sembrando flores o haciéndole mandados a mi esposa. Así que prefiero continuar en esto, no solo escribiendo, sino también recurriendo a los tribunales. Tengo problemas muy complicados de mi columna vertebral, que tengo que ir a veces en silla de ruedas, pero creo que mientras uno pueda, hay que participar en esto. A veces hasta la participación en audiencias puede uno transmitir algunos conocimientos. También la participación en audiencias puede identificar problemas interesantes. Y no sé qué sucede con ustedes en Argentina, pero nuestras jubilaciones se han ido al suelo completamente, maestro. Y entonces Hay que vivir. una jubilación vergonzosa que no alcanza ni para las pastillas de uno y para ir a visitar a unos médicos. Hay que seguir también produciendo hasta que se pueda. Oye, pero con el pensamiento de aquel general de la guerra de secesión estadounidense, hay que morir con las botas puestas, ¿no? ¿Eh? Querido, un abrazo fuerte, con todo mi afecto y gracias por este Igual. rato tan lindo que me has hecho pasar, ¿eh? Hasta pronto y hasta siempre, doctor Celedón. Un gran abrazo, amigo mío, y espero que cuando se abran los cielos
nuevamente podemos encontrarnos en Rosario o en Costa Rica. Nos veremos, nos veremos. Hasta pronto. Comiendo moros y cristianos en su país, señor. Un abrazo fuerte, hasta siempre, hasta Igual, siempre. igual.